Bienvenidos. Hoy en este vídeo quiero hablaros sobre el Exit Tax. Y ojo, no es una salida de emergencia, es un impuesto. Hoy quiero explicaros en detalle qué es el Exit Tax, cómo funciona y sobre todo a quién se le atribuye. Vamos a empezar por el punto más importante para que lo entendáis. ¿Qué es el Exit Tax o impuesto de salida? Se le conoce como impuesto de salida porque se supone que sales de España. Cuando sales de España se activa. ¿Y qué grava? Es un tributo que grava las plusvalías latentes en determinados activos cuando decides trasladar tu residencia fiscal. En otras palabras, es una ganancia patrimonial que has acumulado, que todavía no has vendido, pero que al mudarte se activa tributariamente. ¿Qué significa esto? Que en el momento en el que decides trasladar o tu residencia fiscal o mudarte, debes de tenerlo en cuenta. Es una figura relativamente moderna en nuestro sistema fiscal y lo que busca es que no tributes las plusvalías que has generado en España en otro país. La siguiente cuestión que quiero abordar y que te preguntarás es ¿a quién va dirigido el Exit Tax? El Exit Tax va dirigido a personas físicas que han residido o que han tenido su residencia fiscal en España los últimos 10 años dentro de los últimos 15 y sus inversiones tienen un cierto valor, no unos pocos miles de euros serían aplicables o caerían sobre este tributo. Para que lo veamos en términos legales, la ley lo que te establece son dos umbrales. Un umbral que es si tu inversión tiene un valor de mercado de 4 millones de euros o un umbral que es un poco más pequeño que es si tu inversión tiene un valor de 1 millón de euros. Pero aquí te piden un requisito adicional, que además ese millón de euros esté representado en al menos el 25% del porcentaje en la sociedad. Si no estás en ninguno de estos umbrales, en ninguno de estos límites, es decir, no alcanzas estas cifras, ya sea 4 millones de euros de valor de mercado de la inversión en todo caso, o 1 millón de euros al que habría que sumarle adicionalmente que representara el 25% de la participación de la sociedad, no tendrás por qué preocuparte de este impuesto. También quiero que abordemos otra pregunta. ¿Qué te estarás haciendo? ¿Qué activos entran o se someten al Exit Tax? Porque no todos los activos se someten a esto. Por ejemplo, podrás pensar, bueno, ¿y mi casa de Madrid, mi piso en Ibiza, mi Mercedes? ¿Todo esto son activos? ¿Se someten al Exit Tax? Pues no. Los activos que se someten al Exit Tax son principalmente financieros, principalmente acciones en sociedades cotizadas o no cotizadas, participaciones en sociedades limitadas. Eso es lo que se somete al Exit Tax. Pero no inmuebles, ni coches, ni cuentas bancarias. Ojo, si tienes esos activos a través de una sociedad, ahí sí. ¿Por qué? Porque el valor de esos activos se representa en acciones. Con lo cual sí que harías. También es importante que sepáis una cosa, y es muy habitual porque se pregunta mucho. ¿Las criptomonedas entrarían dentro del Exit Tax? Imagínate que has invertido en el 2015 en criptomonedas, y esas criptomonedas tienen a día de hoy un valor que supera los umbrales de los que hemos hablado. Pues tengo buenas noticias para ti. No, la Dirección General de Tributos ha dicho que las criptomonedas no entran dentro del Exit Tax. No son exactamente acciones. ¿Por qué no son exactamente acciones? Entre otras cosas dicen no te dan derecho a voto, tampoco te dan derecho a beneficios, y bueno, una serie de razones. En conclusión, y lo que es importante para lo que estamos viendo, no entran dentro del Exit Tax las criptomonedas. Otra pregunta que te harás es ¿y cuándo tengo que pagarlo? Pues bien, lo tienes que pagar en el último ejercicio en el que has sido residente fiscal en España. Por ejemplo, si en el 2025 estás pensando en irte a Argentina o a Estados Unidos, por ejemplo, si lo estás haciendo ahora en diciembre, tu último ejercicio fiscal es el 2025. Con lo cual tendrías que estar pensando que tendrías que presentar en la próxima declaración, es decir, en los primeros 6 meses del 2026, tendrías que meter todas esas plusvalías latentes que no has cobrado porque no has vendido, pero que vas a tener que tributar si estás pensando en mudar. Otro punto importante que tenéis que tener en cuenta es cómo se valoran esas participaciones. Bueno, pues eso depende. Si lo que tenéis son acciones en sociedades cotizadas, es muy sencillo. Te vas al extracto bancario y coges el promedio del valor de las acciones en el último cuatrimestre del año del devengo. Pero si tu inversión está en sociedades no cotizadas, como una sociedad limitada, normal y corriente, o una sociedad anónima, ahí se complica un poco más el tema. Tenemos que escoger el mayor de dos valores. El primero es el valor neto contable, es decir, el patrimonio neto contable tomado en el último balance antes del devengo. Y el otro criterio a tener en cuenta es el valor de capitalización. Tienes que capitalizar el 20% del beneficio medio en los últimos 3 años. Pues el mayor de ambos es la cifra que tienes que tener en cuenta a la hora de ver si se te aplica el Exit Tax o no. Es decir, si cumples esas cifras, esos umbrales de los que habíamos hablado previamente. 4 millones en todo caso y 1 millón si tu participación en esa sociedad supera el 25%. Bueno, y ahora quiero explicaros con ejemplos para que lo entendáis, porque puede parecer un poco complicado
a primera vista tanta terminología jurídica, algunas veces se nos hace cuesta arriba. Pero voy a explicártelo con 3 ejemplos, en el que vamos a tocar prácticamente casi todos los supuestos. El primero, una sociedad, tienes una inversión en una sociedad que no cotiza en bolsa. Una sociedad limitada, por ejemplo, la que tenemos muchas personas. Entonces, en ese caso, como habíamos comentado, tienes que acudir al patrimonio neto contable. Partamos de la base que tienes un 30% de esa sociedad. El patrimonio neto contable son 2,5 millones. El promedio del beneficio en los últimos 3 años es 250.000 euros. Si lo capitalizamos al 20%, nos da 1.250.000. Es decir, que si aplicamos ese 30% a estos dos valores y cogemos el mayor, nos daría como resultado si estamos sometidos al exit tax. El 30% de 2,5 millones, si cogemos el patrimonio neto contable, son 750.000 euros. Y el 30% de 1.250.000 euros, si cogemos el valor de capitalización, son 375.000. Si os dais cuenta, en ninguno de los dos casos llegamos a los umbrales señalados por la ley. No llega ni a 1 millón y obviamente no llega a los 4. Con lo cual no se nos aplicaría las reglas del exit tax. Vamos a un segundo ejemplo. En este caso vamos a coger una sociedad cotizada. Imaginémonos que tienes acciones, no sé, en una energética, en un banco, por ejemplo en el Banco Santander. Y tienes 30.000 acciones que están valoradas a 50 euros cada una. Si hacemos el cálculo de esas 30.000 acciones valoradas en 50 euros cada una, son 1,5 millones de euros. En este caso, superamos el umbral del 1.000.000 de euros. Pero ojo, en el Banco Santander, 1,5 millones de euros no supone nada. No tienes ni un 0,0111% del valor nominal el valor de lo que es el banco en total. Con lo cual, no cumplirías ese segundo requisito. Sí cumplirías el que superas el 1.000.000, pero no el 25%. Por lo tanto, en este caso, la única manera de que pudieras tributar por el exit tax es si el valor de tus acciones superara los 4 millones. Que ahí sí, ahí no se te pide un porcentaje de participación en la sociedad. Y por último, quiero poneros un ejemplo en el que tengas inversiones en diversas sociedades. Imaginémonos que tienes el 10% de una sociedad que representa 1 millón, el 5% de otra sociedad que representa medio millón y el 25% de otra sociedad que representa 3 millones. La suma de todos ellos supera los 4 millones. Por lo tanto, sí, tendrías que tributar por el exit tax, por esas ganancias acumuladas que has obtenido con el paso del tiempo, que todavía no has vendido, que es lo duro de este impuesto, porque no se ha manifestado esa supuesta riqueza que siempre grava Hacienda, ¿no? Hacienda busca el punto donde se genera riqueza. Aquí ni siquiera se ha generado porque no has vendido, pero has tenido que pagar el impuesto. Por último, quiero entrar en cómo se calcula. ¿Cómo calculas ese impuesto? Te preguntarás, pero bueno, vale, ok, tengo ganancias patrimoniales acumuladas, me quiero mudar a Estados Unidos, ¿cuánto tengo que pagar? Bien, pues lo que tienes que hacer es calcular la diferencia entre el valor de mercado cuando te estás mudando, cuando se devenga el impuesto, y lo que te costó esa inversión. Vamos a poner, por ejemplo, que estamos hablando de 1.200.000 euros de valor de mercado el día que decides mudar y compraste por 200.000. Pues la ganancia patrimonial es la diferencia entre una y otra, es decir, 1 millón. Son 1.200.000, le quitas 200.000 euros, nos queda 1 millón. ¿Y a dónde va? Dentro del IRPF sabéis que existe una base general y una base del ahorro. La base del ahorro, que es a la que iría la ganancia patrimonial, tendría que tributar a unos tipos, no llegan a ser fijos, pero entre el 19 y el 28%. Es decir, habría que calcular en base a esos tipos el tributo que tendrías que pagar por ese 1.000.000 de euros. Y ojo, porque puedes tener la tentación. Todos tenemos la tentación. ¿Quién no ha tenido la tentación de decir, bueno, oye, me voy, pero no digo nada? Bueno, igual no pasa nada y nadie se entera. Pues que sepáis que la inspección y en general la agencia tributaria tiene el ojo puesto en este tipo de personas que se mudan y que tienen un cierto patrimonio. Con lo cual, te podrías encontrar en una situación en la que te hicieron una comprobación o una inspección y te regularizaran. ¿Qué pasaría si te tuvieran que regularizar? Si cogemos el ejemplo que os puse anteriormente, te regularizarían por ese 1 millón de ganancia patrimonial, te aplicarían el tipo que correspondiera, vamos a por ejemplo el 25%, serían 250.000 euros que tendrías que pagar, más los intereses de demora y una sanción que podría ir del 50 al 150. Ahí habría que ver las circunstancias, pero fácil el 50%. Estaríamos hablando que tendrías que pagar los 250.000 que no pagaste, más el 50% de 250.000, 125.000 euros más los intereses de demora. Por eso, mi consejo es, haz planificación fiscal, que se puede mitigar el efecto de este impuesto, pero para eso hay que estudiarlo y hay que reflexionar. También quiero hablaros de una excepción a esa mudanza. Si has decidido mudarte, no a Estados Unidos ni a Argentina, sino que has decidido mudarte a un país dentro de la Unión Europea, que sepas que se puede solicitar a la agencia tributaria la suspensión o aplazamiento de este pago del impuesto, pero tienes que solicitarlo y en muchas ocasiones te están pidiendo una garantía. Pero bueno, es una opción que hay que tener en cuenta, si es que, como te digo, te estás mudando a un país de la Unión Europea, que siempre tiene ventajas el moverse dentro de casa. Resumiendo, el exit tax es un impuesto que grava
a las personas que se mudan al extranjero, que trasladan su residencia fiscal a otro país y que tienen un cierto valor, sus inversiones tienen un cierto valor. Unos miles de euros no serían de aplicación. Tener en cuenta que la fecha en la que tienen que pagarse es el ejercicio anterior a aquel en el que en el que pierdes la residencia fiscal. Tener en cuenta que si se te olvida hacerlo, muy probablemente puedan hacerte una comprobación o una inspección y tengas que pagar esos impuestos que dejaste de pagar, más sanciones e intereses. Y por ello te invito a que hagas una reflexión y planifiques dentro de la legalidad los posibles escenarios que puedes tener para reducir ese impacto de impuestos en tu patrimonio. Espero que el vídeo os haya gustado, que os haya aclarado las dudas que teníais y que no confundáis el Exit Tax con una salida de emergencia.